Amén. Pues vamos, damos gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Qué gozo y qué privilegio es estar aquí. ¿Sabes que hay muchos cristianos que no pueden reunirse? Que hay una iglesia que lo está dando todo y que lo daría todo por poder estar hoy como tú y como yo, aquí congregándose. ¿Lo sabes? ¿Sí? Y para allá vamos, ¿eh? No es amenaza, está escrito. Así que gózate porque hoy puedes estar aquí. Y la iglesia sigue y son nuestros hermanos perseguidos. Así que hoy es un privilegio y ¿por qué no en ese privilegio podemos orar por nuestros hermanos perseguidos? Porque justo hacia allá voy a apuntar el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a orar por ellos. Gracias, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de estar hoy aquí, Señor, de proclamar tu nombre, Padre. Porque sabemos que hay muchos de tus hijos que están siendo hoy perseguidos, hoy torturados, hoy llevados, Señor, hacia la muerte por causa de tu nombre. Pero hoy, Señor, te pedimos, antes que nada, paz en su mente y paz en su corazón, Señor. Misericordia en sus vidas y valentía como hasta el día de hoy, para que ellos puedan seguir proclamando y extendiendo tu reino, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y pues ahora eso súmale que estamos creciendo como iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? Que su iglesia se esté extendiendo y que es una oportunidad maravillosa y que hoy sigue hablando y el Señor quiere hablarte el día de hoy, porque sabes, cuando el Señor habla siempre nos atraviesa, siempre nos ordena. ¿Qué nos ordena? Nos ordena nuestras emociones, nuestras ideas, nos pone en orden nuestras prioridades. Eso es lo que cada domingo hace aquí Dios. Así que esto es lo que va a hacer hoy, el día de hoy, el Señor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿También quieres que te alinee? Y vamos a recordar que Dios quiere que su iglesia y el Padre de esta familia quiere que se extienda y que crezca. Amén. Estamos en la serie Somos Hechos. Wow. El libro de los Hechos, como ya te hemos venido contando, se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque son los hechos del Espíritu Santo. Si tú quieres saber quién es, cómo se mueve, qué hace, ¿qué? No sé qué es el Espíritu Santo. Lee el libro de los Hechos, te lo recomiendo. Si después de lo que estás leyendo dices, ¿cómo que leo? Lee Hechos. Si no estás leyendo, te animo a que leas Hechos. Hechos se lee, no rápido, pero es un libro corto. Entonces lee el libro de Hechos, te invito. Y ahí hay datos muy significativos, y dos datos significativos del libro de los Hechos es que el primero es en el único libro y en el primer libro en donde a los creyentes se nos dice por primera vez cristianos. Ahí es donde aparece la primera vez la palabra cristianos. Y después es un libro en donde vas a encontrar historias, persecuciones, cómo es que la iglesia primitiva se expandió en el mundo mediterráneo en el siglo I. Así que el libro de Hechos tiene muchas riquezas, te invito a leerla. Y por eso, hablando de persecuciones, hablando de cómo se extendió la iglesia, hoy he titulado mi mensaje Sin miedo a la victoria. Sé que muchos pensaron sin miedo ya sé que muchos pensaron sin miedo al éxito, pero no, es sin miedo a la victoria, porque el éxito y victoria no es lo mismo, éxito es efímero, pasa, hoy te puedes graduar y pasa, hoy te puedes comprar un coche y pasa, tu casa se desgasta y pasa, hoy te casas y la boda pasa. El éxito es efímero, pero la victoria que Dios promete no pasa ni pasará. Amén. Por eso es sin miedo a la victoria, ¿va?
Entonces, la porción o las porciones que vamos a estar comentando el día de hoy son porciones que nos llevan a la estabilidad y a la obediencia. Porque sabes, cuando estamos inestables no podemos tomar buenas decisiones y mucho menos obedecer. Estabilidad es cuestión de dónde pones el centro. Cuando tú quieres hacer equilibrio, ¿qué es lo que tienes que ver primero? ¿Cómo está el centro? Cuando estamos inestables, hay que revisar dónde está el centro. ¿Dónde está el centro de mi corazón? ¿Dónde está el centro de tus pensamientos? ¿Dónde está el centro de tu atención? ¿Dónde está el centro? Oro porque Dios te revele y el Espíritu Santo te muestre dónde es que está el centro de tus decisiones. ¿Dónde? Eso es algo tuyo y de Dios. No tienes que dar codazos ni levantar la mano. Eso es tuyo y de Dios. Y por eso es que vamos a ir al libro de los Hechos 17-29, es una porción larga. Si tú no la quieres leer, no te preocupes, ahí yo te la leo. Es una porción larga, pero fíjate bien en las palabras que voy a repetir. Dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿De qué se llenaron? Ah, caray. Empezamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Lo voy a leer otra vez. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. ¿Cómo? De inmediato, fue de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dijeron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo esto. ¿En qué iba a terminar todo esto? Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo: en lugar de eso han llenado toda Jerusalén con las enseñanzas acerca de él y quieren hacernos responsable de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante término! Este pasaje ocurre en los primeros días de la iglesia cristiana, poco después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vemos cómo Pedro y los demás discípulos estaban predicando públicamente, haciendo milagros. Las autoridades ya habían prohibido eso, porque el movimiento cristiano se estaba extendiendo rápidamente y generaba tensión política y religiosa. Los apóstoles, al realizar milagros, sanidades, prodigios, estaba sumándose mucha gente a ellos, y nos narra cómo sienten celos y preocupación
y esto los lleva a arrestarlos, a meterlos a prisión, pero reciben la orden de Dios y junto con Pedro los apóstoles responden con toda la estabilidad. Pedro, el inestable, el que negó. Pedro, el que todos hemos enjuiciado alguna vez. Pedro, el inestable, le responde con toda estabilidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Pablo y los apóstoles conocían ya bien dónde estaba su centro. Ya sabían dónde era el centro. No lo dijo, lo que dijo no es un llamado a desobedecer a nuestras autoridades, no malinterpretemos, no vamos a salir de aquí con trinchera y palos, no. Lo que estaba diciendo Pedro y los apóstoles era aprender a discernir y a evaluar si una autoridad humana exige algo contrario a lo que Dios está hablando. Lo que estaba diciendo Pedro y los discípulos era a priorizar la obediencia. ¿Sabes que tu obediencia tiene que ser por prioridades? ¿Sí lo sabías? Ahora me volteo. ¿Sí lo sabías? ¿Sí? Que tú tienes que poner en tu corazón prioridades. ¿Y sabes por dónde vas a empezar a filtrar esas prioridades? ¿Por dónde? Por su palabra. Por su palabra. Todo lo que tú no filtres por su palabra te va a confundir y te va a llevar a la inestabilidad. Así que ellos estaban haciendo un llamado a eso, a tener claras nuestras convicciones y mostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque sabes, ahorita que estaba diciendo la alabanza, yo te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! ¿Sabes que fidelidad no es lo mismo que lealtad? No es lo mismo, ¿eh? Lealtad es hasta donde mis intereses me convengan. Y está bien y es válido. Porque hay sociedades en donde dice, ¿sabes qué? Se tiene que disolver porque mis necesidades ya están perjudicando. Eso es lealtad. Cuando tú dices, ya no continúo porque ya no me conviene. Y es muy válido. Es muy válido. Hay negociaciones, hay hasta relaciones amistosas, no matrimoniales, que puedes decir, ya no, de verdad. Eso es lealtad. Pero fidelidad, que es lo que habla la Biblia, es estar, pase lo que pase, venga lo que venga. Por eso es que los matrimonios o los novios en el altar, cuando se están casando, se juran y se prometen poderte serte fiel. En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en lo que venga, yo voy a serte fiel. Sabemos que hoy en día se pueden estar casando bajo el valor de la lealtad, pero la Biblia no te pide bajo el valor de la lealtad, sino de la fidelidad. Por eso es que cantamos que nuestro Dios es, ¿qué? Fiel. Fiel, tú tienes un Dios fiel, porque pase lo que pase, Él está ahí. Porque Él te ama, aunque yo sea infiel, ¿qué crees? Él es fiel. Él es fiel. Que nunca te quepa duda. Por eso es que decimos, Dios es un Dios fiel, no leal. Imagínate si Dios fuera leal. Ya se hubiera retirado desde hace mucho conmigo. Entonces, la respuesta de los apóstoles no solo era la obediencia, sino la valentía. Ellos sabían
que no se les había dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Ellos lo sabían. El sistema entre el Sanedril y los publicanos, que hoy en día se conocen como servidores públicos, todo se estaba complicando en ese tiempo, todo estaba de cabeza. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Te has preguntado de qué estamos hechos? Hoy vamos a ver de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? ¿Estás listo? ¿Sí? Va, ¿con todo? Vámonos. ¿Te has preguntado por qué esta humanidad, a pesar de tener más que nunca, está siendo la más inestable que nunca? ¿Por qué? ¿Por qué si antes no tenían todo esto? ¿Por qué? ¿Será que vamos rumbo a la destrucción y que ya no hay necesidad de bombas ni de misiles? Solo hay la necesidad de sembrar un pensamiento para que nosotros empecemos con la autodestrucción. Eso es lo que pasa. Tal vez estamos viviendo el proceso de la rana, cuando los metes en agua fría y le prendes y se empieza a calentar y se queman sus patas y ya no puede saltar. O lo mejor conocido como la ventana de Overton. Te quiero platicar un poco sobre la ventana de Overton y quién es esta persona. Joseph Overton fue un ejecutivo estadounidense muy famoso en los años 90. Él tiene una teoría y presenta un modelo sociológico en el que describe cómo una idea impensable puede pasar a lo político, puede pasar a tener todas estas etapas. La ventana de Overton consta de 6 características: la impensable, la radical, la aceptable, el sensato, lo popular y lo político. Vamos a ver, cuando Overton presentó esta teoría, la hizo con el ejemplo de los caníbales. Pero hoy quiero respetar su ponencia y te voy a poner un ejemplo. Y como tiene que ser un ejemplo impensable, imagínate que yo te digo que vamos a comer basura. Es algo impensable, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces dice Overton: idea alterada de la realidad que desestabiliza la sociedad. Y entonces por ahí hay una persona o dos diciendo: sí, comamos basura. Yo ya no quiero comer de todo, ni quiero ser vegetariano, ni quiero ser vegano. Yo quiero comer basura. Y entonces ya tienen esa idea y pasa a lo radical. La idea, dice Overton, se empieza a discutir, pero se considera extrema o fuera de lugar. Y entonces los medios comienzan a decir: ya te enteraste que hay 2 o 3 locos por ahí que comen basura. Y entonces empieza a hacer su trabajo los medios. Y ahora ya se habla de eso. Aunque tú ni comas, pero ya andas hablando de eso. Ya hay memes, ya hay chistes. Y entonces pasa a lo aceptable. Dice Overton que se empieza a dar un trato más humano o lógico. Ahora hay que volver aceptable y no llamarlos como porquerías. ¿Cómo? Eso es muy duro, muy severo. No, hay que ponerle un nombre. Y le pondremos friganofagia, que es el nombre correcto. Entonces es un friganófogo. Oye, ¿viste la entrevista con el friganófogo?
¿Sí la viste? Oye, ¿a ti te tocó? Ahí está, ya se hizo viral los que está comiendo basura. Y entonces se empieza a ver como algo menos grave y lo llevamos a la caricatura, lo suavizamos, lo romantizamos y comenzamos a hacer comentarios hasta chistosos, viscosos pero sabrosos. O como dicen por ahí los chismosos, ¿quién soy yo para juzgar? Y si eres cristiano, te lo cuento para que oremos. Y entonces empieza a decir todo eso, tanto en la calle como en la iglesia. Ya en nosotros hay un grado de tolerancia y de aceptación. Y eso pasa a los sensatos, según Overton. Se convierte en una postura radical que detiene un sector considerable de la sociedad. Nos empieza a dar datos estadísticos de la friganofagia. De ser 3 pasaron a ser un montón. Y entonces tú ya empiezas a pensar, sí, aquel que admiras también es frigi, porque como ya no le podemos llamar feo, frigi, es frigi. Ese que admiras también es frigi, lo que pasa es que no se le ve, pero también se le ha cachado comiendo basura. Le tomaron fotos comiendo basura. Y entonces pasa a ser popular. La sociedad apoya abiertamente y se convierte en una opción viable de opinión, dice Overton. Quien no accede se convierte en un enemigo y entonces de repente ya soy una friganófoba. Entonces tú eres una friganofóbica. Y yo digo, pero no los odio, no los odio. Al contrario, por la gran misericordia y el amor que me ha llenado, los puedo ver con amor. Y mi oración es que conozcan la verdad, porque cuando ellos conozcan la verdad dejarán de comer basura. No los odio. Yo hago lo que mi maestro hizo un día, que le llevaron una pecadora y no la condenó, sino la levantó con dignidad, como yo levantaría un frigi, con dignidad, y le diría, no lo hagas más, y le mostraría la verdad, pero no los odio. Y de repente me empiezan a sonar ideas como que soy cerrada, que soy retrógrada, que soy insensible. Y yo digo, si hasta ayer solamente era Erika y hoy ya soy todo eso. Y termina en el plano político, se convierte en una política pública o ley oficial. Se hacen leyes, según Overton, se hacen leyes que puedan garantizar sus derechos con nombres sustentables y acordes a lo legal. Y entonces los frigis pasaron a ser optimizadores ecológicos de recursos. Y nosotros somos los devoradores tóxicos de recursos. Así es como la teoría de Overton nos indica las tantas ventanas que puede tener una sociedad para cambiarla. ¿Te das cuenta? Y justo bíblicamente es como podemos llegar a lo que nos dice Isaías 5:20, y nos dice, qué aflicción, ay Dios mío, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que creen ser sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¿Tú crees que los frigis no son afligidos? ¿Tú no lo crees? ¿Lo crees o no? No podemos llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno.
Hoy podemos ver una humanidad azotada por permanecer. Hombres, hoy hay una tendencia en los hombres a desvincularse, a aislarse. Está siendo una moda hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque en las casas su rol y las expectativas que se tenía de ellos han cambiado. Y te quiero decir, hombre, levanta la mano, hombre. Levanta la mano, hombre. Sin miedo a la victoria. Levanta la mano. Te quiero decir que Dios ha puesto hombría en ti. Que Dios ha puesto hombría en ti. Y sabes, imita a tu maestro. Imita a Jesús, quien fue fuerte, pero compasivo. Quien fue valiente, pero humilde. Quien fue líder, pero servidor. Imítalo. ¿Sabes, hombre? Anhelamos y deseamos las mujeres que vuelva esa hombría de protección, de cuidado y de providencia. ¿Sí o no, mujeres? Amamos saber que tenemos un respaldo, un cuidado y una protección por ti. No te creas las mentiras, no te desvincules, no te aísles. Y te digo una cosa aquí entre nos: amamos cuando cargas el garrafón del agua. Amamos cuando nos ayudas. Amamos cuando sacan la basura. Lo amamos, lo amamos, lo necesitamos, lo necesitamos. No dejes contaminar tu cabeza. Mujeres, hay una enemiga creciendo. Y sabes, no es la comadre, no es la suegra, no es la amiga que se dice es amiga y no. Hay una enemiga creciendo y es la idea de creer que solas estamos mejores. Quita esa idea de tu cabeza. Entiendo si tú por decisión, entiendo si tú por la vida, pero si tu idea es mejor sola que mal acompañada, te invito a revisar el centro de tu corazón, porque eso no viene aquí. En la Biblia no lo vas a encontrar, porque mismo Dios dijo no es bueno. ¿Por qué le estoy llamando bueno a lo que Dios no está llamando bueno? ¿Por qué? ¿Por qué si dijo no es bueno que el hombre está solo? ¿Por qué yo le estoy llamando bueno? Y a veces, no allá afuera, aquí he escuchado comentarios de mejor sola. Pasa al cuarto de liberación, hermana. Esa idea de que es ser amas de casa, tener hijos, está en retroceso. Eso no es de nosotras. Si vamos a Proverbios 31, habla de una mujer que es limpia, que cocina, emprendedora, que cuida a su esposo y que su esposo es conocido con honra. ¿Y sabes por qué su esposo es conocido con honra? Porque se le honra desde casa. La mujer virtuosa no solo es porque tiene muchas virtudes, sino porque sabe administrar las virtudes que tiene. Entonces te invito, mujer virtuosa, a administrar tus virtudes, porque las tienes. Créeme que las tienes. Por eso Dios te dio sabiduría. Mujer, levanta la mano, no te escondas detrás de la otra. Levanta la mano. Las tienes. Por algo Dios te dijo y te llamó ayuda idónea, ayuda. Yo ayudo. Dale un aplauso a Dios. A mí no, dáselo a Dios. A mí no me aplaudes, se lo aplaudes a Dios, a su verdad, a su palabra.
Por eso es que te llamas así, ayuda idónea. Y si nos vamos con cada rubro de la sociedad, encontraremos el sector de niños, de estudiantes, de adolescentes, de universitarios, cada uno siendo bombardeado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y me entristece ver esa realidad, me entristece. Cuando abro el celular y veo las noticias me entristece. Pero ¿sabes? Me entristece más que la iglesia se lo crea. Eso me entristece más, que la iglesia puede estar compartiendo ese tipo de pensamientos. A ver, voy a llegar a algo. Respeto mucho tus pensamientos sociales y políticos. Procura siempre decidir lo mejor. Ora al Espíritu Santo y Él siempre te va a guiar a la verdad. Nunca te va a guiar a una mentira. Aquí nosotros nunca te vamos a decir por quién votar y por quién no. Nosotros no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de abajo. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos de arriba. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. ¿Qué es lo que pienso? Lo que mi Dios piensa. ¿Qué es lo que apruebo? Lo que mi Dios aprueba. ¿Qué es lo que desapruebo? Lo que mi Dios desaprueba. Por ahí anda sonando una alabanza que dice: quiero tu visión en mis ojos, tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Eso es reino. Eso es reino. Pensar como se piensa en el reino, tener mentalidad de reino. Ser fiel, fiel. ¿Qué es? ¿Qué es fidelidad? Pase lo que pase, venga, soy fiel, porque Él es fiel, porque Él es fiel. ¿Qué es? Vivir ese reino. Es llevar ese reino a tu trabajo, a tu escuela, a tu casa, a las calles. Ese reino aborrece el pecado. Y mira, Dios aborrece el pecado. No porque le haga daño a Él no le hace daño. A Él no le hace ni cosquillas. Dios aborrece el pecado porque te hace daño a ti. Tú como padre, al quien se mete con tu hijo lo odias. Eso es lo que hace Dios con el pecado, lo odia porque te hace daño a ti, a su hijo. Así que tú perteneces al reino y te toca extender y obedecer su reino. Pero ¿cómo lo hago, Erika? Es tan difícil ahí. Yo siempre he dicho, siempre habrá una manera correcta de hacer las cosas, siempre, porque el Espíritu Santo siempre te la pondrá, siempre. Y mira, en Hechos 8:26 aparece una de las mejores historias de obediencia. Es otra porción un poco larga que te la voy a leer. ¿Están listos? Vamos, dame un segundo. Vamos. Esto apenas comienza, ¿verdad? Y dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero en Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, le dijo el Espíritu Santo, vean: acércate y camina junto al carruaje. Wow, cómo habla el Espíritu Santo tan claro. Felipe se acercó corriendo y oyó el nombre que el hombre que leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique?
y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron al lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y ordenó que se detuviera el carruaje, y descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. ¡Wow! ¿Te imaginas? Ahí lo tenía, el Espíritu Santo lo puso, y solo dio la orden, y Felipe obedeció. Esta historia aparece en una de las etapas más fuertes de persecución contra los cristianos, tras la muerte de Esteban. Y entonces muchos cristianos estaban huyendo, y así se estaba dispersando el evangelio. Felipe se encontraba predicando, y se encontró a un alto funcionario, administrador de tesoros. No sabes a quién te puedes encontrar mañana. Y entonces ahí en el carruaje dice que venían y que él no entendía nada, y él se lo empieza a responder, se lo empieza a explicar. Imagínate cómo el Espíritu Santo usó la vida de Felipe para convencer a ese eunuco y llevarlo al punto de decir: oye, ahí hay agua, ¿qué impide? Nada de que no, cuando yo ya esté listo, no, ahorita no estoy preparado, dame tiempo, ahorita deja pensarlo, mejor otro, a la vuelta. No, él dijo: yo conozco a Dios, que sigue. Y aquí hay mucha gente que hoy en día se está preguntando: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Por eso es bueno estar preparados, leer, estudiar, crecer en conocimiento. Es muy bueno, pero ¿sabes qué es mejor? ¿Sabes qué es mejor que saber? Lo mejor que saber es ser. Lo mejor que saber es ser. Siempre lo voy a decir. Tú puedes enseñar todo lo que quieras. Puedes saberte la Biblia al derecho y al revés, porque Satanás también se la sabe antes que tú. Pero tú ministras lo que eres. Tú ministras lo que eres. Tú ministras al espíritu que hay en ti. Si hay espíritu de verdad, hablas verdad. Si hay espíritu de mentira, eso ministras, eso fluye de ti. Por eso es que nuestro testimonio tiene un valor y un impacto impresionante. Más que saber es ser, que tu vida se antoje vivirla, que tus vecinos, tus tíos, tus parientes digan: sí se me antoja ir donde él va, porque yo veía antes cómo reaccionaba, porque yo veía quién era, porque yo veía, y ahora veo otra cosa. Yo quiero, no solo aquí, porque aquí yo lo he dicho, aquí todos nos saludamos, y aquí si te pisa el hermano, tú dices: no se preocupe, hermano, no. Pero ¿qué tal si te pisan en el metro? ¿Qué tal? ¿Sientes que el espíritu te abandona? No, que tu vida se antoje vivirla. No solo que inspires, sino que se antoje, que digas: sí quiero ese matrimonio, sí quiero ser como ella, sí quiero responder como él, sí quiero. Pablo fue tan inteligente que él sabía
Y dijo, ¿cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a hablar? Y empezó a decir, bueno, si no, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que tu vida se antoje a ese grado. Antes de saber, te invito a que tu vida se antoje. ¿Sabías que tú eres el resumen de las 5 personas con las que más compartes tu vida? Tú eres el resumen de esas 5 personas, así que haz que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y como dice Romanos 12, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow. No te amoldes, no te amoldes, no seas como esa gelatina que se le mete un molde y toma la forma del molde que le pongan. No, Jesús vino a romper todos los moldes. No te amoldes a este mundo. Me encanta lo que esta iglesia ha sido llamada. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de Kuiper Ciudad de México. ¿Sabes a lo que esta iglesia hemos sido llamada? Es nuestra visión. ¿A qué somos llamados? Muy bien, a equipar a las personas para la vida a través de la fe en Jesucristo. A equiparla, a ponerle un arsenal espiritual, porque sabemos lo que viene. A eso, a equiparte para la vida diaria, para el jueves, para el domingo, para el viernes, para el día del mundial, para no mundial, para festivo, no festivo, para el 10 de mayo, para la vida, para que mis decisiones en la vida sean conforme a su reino. Me encanta. A través de la fe en Jesucristo, esta iglesia seguirá equipando y extendiendo su reino, amén. No con violencia, ni con imposición, ni con rechazo. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes cómo? Te podría presentar un organigrama, y es bueno porque eso habla de orden. Te podría presentar una estructura, y también es bueno porque Dios es un Dios de orden. Pero la Biblia, antes de organigrama y antes de estructura, ¿sabes qué me muestra la Biblia? Ve cómo lo vamos a hacer. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Tú decides si le entras. Dice, nos lo revela en 1 Corintios 2:4. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Lo vamos a hacer con la demostración de su poder, de su Espíritu, de su palabra. Así lo vamos a hacer, porque el Espíritu nos va a guiar. Él nos va a decir con quién, a dónde, cómo, cuándo, a qué hora. Así como se lo dijo a Felipe: ve y ahí te vas a encontrar una carreta y háblale. ¿Tú crees que fue casualidad ahí en un charco? No, el Espíritu Santo ya lo tenía. Porque no te preocupes cómo lo vas a hacer. Cuando el Espíritu Santo te da una orden, ¿qué crees? Él también pone el escenario perfecto para que se lleve a cabo. Amén. Porque no es por ti ni es de ti, se trata de Él. Él
Él es el que te va a guiar, Él es el que nos va a guiar. ¿A dónde? A quien le tengamos que compartir. Se aflige o no se aflige, sea quien sea. Si el Espíritu Santo me manda, allá voy, porque no va a ser con palabras persuasivas, yo no lo voy a convencer, va a ser Él. La iglesia es luz y sal, no para aislarse de la sociedad, sino para influir con amor, verdad y gracia. Por eso es que esta mañana, esta tarde, la pregunta no es ¿qué estás aceptando? No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿a quién estás obedeciendo? Esa es la verdadera pregunta. ¿A qué o qué estás obedeciendo? Escúchame, jamás alguien que crea que es del reino podrá apoyar ideas que son contrarias a su reino. Jamás podría obedecer primero al hombre, porque aquí nos muestra muy claro la priorizar nuestra obediencia. Y tranquila, iglesia, tranquila, porque no nos dejó solos y porque tú ya tienes el spoiler de la película. Tú ya la tienes, ¿sabes? Tú ya sabes en qué termina todo esto. ¿Y sabes en qué termina todo esto? No te preocupes, lo que venga. Allá nos vemos. Sin miedo a la victoria. ¿Sabes lo que viene? Esto ya está ganado. Porque un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén, amén, aleluya. Ya está ganado, esto ya está ganado. Que tus convicciones estén firmes aun cuando el mundo cambie. Por eso es que te quiero compartir 3 misiones, iglesia. 3. Esto es para ti, iglesia. Para ti, hijo de Dios. Para ti que crees que eres del reino. Esto es para ti. Tu vida tiene 3 propósitos y 3 misiones en esta vida. ¿Sabes cuáles son? Que tú seas identificado como hijo de Dios. Que su iglesia sea edificada por tu vida. Y que todo lo que hagas glorifique a Dios. Así que si tu vida cumple estas 3 cosas, y ahí están en la pantalla, identifica, edifica y glorifica, tu vida está extendiendo el reino de los cielos. Amén. Les voy a pedir a los músicos si me pueden apoyar. He estado orando por, obviamente, el mensaje. Y yo le pedí a Dios que me diera una palabra específica. Le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, me revelara, y que si era su voluntad me diera hasta una visión. Y Dios fue muy claro con lo que puso en mi corazón, con lo que pude ver en el reino espiritual. Y te lo quiero compartir. ¿Estás de acuerdo conmigo que Bob y Jane hicieron un trabajo espectacular e increíble? Que un día llegaron 2 extranjeros aquí, a Iztapalapa. ¿Tú sabes en qué territorio estamos? Iztapalapa muchos años fue el patio trasero de la Ciudad de México. Por eso es que aquí hay muchos reclusorios construidos, fue tiradero de basura, fue lugar árido
y llano, como lo dice la Biblia, el mejor territorio para los demonios. Y un día llegaron 2 extranjeros. Y cuando tú hablas con ellos, ellos cuentan que Dios les dijo: aquí, es aquí el lugar. Y empezaron a arar la tierra y empezaron a levantar, y Dios empezó a hacer algo grande, y lo han contado y hay testigos, porque nosotros no estábamos cuando era Oasis. Y hoy dejaron ese muro ya con muchos golpes, ya le dieron muchos golpes y pasaron la estafeta de la manera más honorable y digna, como lo hacen los grandes. Y te quiero contar que Sam no sabe nada de esto, porque el cielo todavía no me permitía hablar esto. Pero quiero que pase, Sam, aquí. Y Dios me mostraba que ahora, sí, nos ha llamado a Sam y a mí, sí. Pero ¿sabes? Sam no puede arar la tierra junto. Comienza a hacer un acto profético como si araras la tierra. Sam no puede solo, y sabes, ni yo. Y nos ha dado el honor y la bendición de trabajar con Suri y Vela. Pasen, amigos, pasen. ¿Y sabes qué crees? Que solos no podemos. Y te digo una cosa, ni queremos. ¿Lo queremos hacer solos? Ni podemos, ni queremos. Pero Dios está levantando guerreros. Dios está mandando refuerzos, porque esto es grande. Porque Iztapalapa, Ciudad de México y México conocerán que hay un Dios. Y entonces está reforzando y está levantando. Pasa, y está levantando y está llamando a gente que obre, está llamando. Pasa, levántate, líder, levántate. Si tú eres líder, levántate. Hoy te pido que te levantes. Si tú eres líder de lo que sea, levántate. Hoy está levantando generaciones, uniendo. Levántate.